Bueno, este trabajo no lo hemos publicado todavía, pero estamos allá de publicarlo. Y bueno, esto es también una forma de ella, pues también exponiendo su trabajo, pues sedimentarlo incluso un poquitito más. Pues nada, Maite, nosotros muy contentos de que trabajes con nosotros y... Sí, bueno, yo quiero decir una cosa. Es solamente el trabajo de Maite es un ejemplo de un otro tipo de contribución científica. Normalmente pensamos de trabajar en el laboratorio o trabajar en el alto mar, de hacer experimentos y resultados y trabajar con Excel y otros, MATLAB, de analizar los resultados y de crear o escribir un papel clásico científico. Pero hay una otra contribución y es una manera de utilizar la literatura como una mina de oro, porque es oro, mina de información, y utilizar toda esta información, de integrar toda esta información en un nuevo concepto de un proceso, de una, no sé qué, una región, un organismo, fisiología, otras cosas, pero crear un otro modelo concepto y puede poner esta contribución en la literatura, en algunas revistas, y en realidad puede obtener más puntos que un trabajo normal. En realidad. Y tengo un ejemplo, era una estudiante hace años, es Paul Fakowski, y el trabajo mayor de Paul es en realidad su integración de nuestro conocimiento. Y Paul integra todo y escribir algunos artículos, 3-4 páginas de revisión, y todo el mundo le gusta su trabajo y tiene muchas citaciones, y ahora Paul tiene un puesto en Estados Unidos en la Academia Nacional de Ciencias, más alta posición, pero no es producto de su trabajo en el laboratorio, porque en realidad Paul no es una persona del laboratorio, pero tiene una capacidad de integrar. Y este trabajo es un ejemplo de este tipo de trabajo. Y pienso que es una cosa que podemos hacer, especialmente en estos tiempos, cuando no hay mucho dinero. Exacto. Es una cosa que podemos hacer, porque la literatura está allá, y Evelina sabe, es una mina de oro. Sí, señor. Bueno. Anyway, es tu turno. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir y bueno, y a la organización de este ciclo de conferencias por permitir eso, poder mostrar un poquito el comienzo de estas investigaciones, por darme esta oportunidad, y la verdad es que es fantástico. Para quien no me conozca, pues bueno, yo soy Maite Tamés Espinosa, como bien han comentado. Yo soy licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada. Y de hecho, durante 6-7 años yo me he dedicado a la consultoría de gestión empresarial, sin tener ningún tipo de contacto con la universidad. Hasta que en el 2011 decidí que debía volver a mi vocación y pedí un giro de timón y me vine aquí a hacer el máster en oceanografía. Y lo curioso es que mientras yo era consultora, yo veía a los oceanógrafos, me daba muchísima envidia, y me sorprendía que muchos oceanógrafos de la rama biológica, de la especialidad biológica, trabajaran con el plancton, con fitoplancton, con zooplancton, con micropico, nanoplancton. Digo, pero vamos a ver, habiendo delfines, habiendo tiburones, habiendo mantas, ¿por qué se ponen a buscar bichitos que no, ni se ven, que no tienen ni ojos? Y bueno, pues después de los 2 años del máster de oceanografía, aquí estoy trabajando ni con micro, estoy con pico, con nanoplancton, con bacterias y con arqueas, ¿no? Entonces, quiero ver si, después de estos 40 minutos de charla, podéis vosotros también sentir cuál ha sido el cambio de mi rama de interés desde lo bonito que son los delfines y
lo especiales que son estos bichitos. Bueno, pues como bien han comentado mis directores, vamos a hablar sobre la nitrificación. Os vamos a plantear el nuevo modelo de distribución de la nitrificación que hemos propuesto a raíz de esta revisión bibliográfica y cómo esto puede influir en el actual dilema del estado metabólico del océano. Para ello, primero hablaremos sobre la nitrificación, quiénes la realizan, cómo ha ido evolucionando en el tiempo el conocimiento de la nitrificación. Vamos a ver los factores físico-químicos que le afectan y cómo los hemos integrado para crear este modelo. Vamos a ver unas condiciones muy particulares que son los estuarios y cómo todo esto influye en el dilema del estado metabólico del océano. Veremos si lo podemos aplicar en tasas de nitrificación reales medidas hasta ahora y las conclusiones que sacamos de todo esto. Bueno, lo primero, ¿qué es la nitrificación? Yo creo que todo el mundo conoce lo que en sí es el proceso. Es la oxidación total desde el amonio hasta el nitrato. Este proceso no solo se produce en el océano, se produce en los ríos, se produce en los sedimentos, se produce en la tierra. Nosotros nos vamos a centrar evidentemente en la nitrificación marina. Este proceso lo realizan unos organismos para obtener energía mediante la oxidación, consumen oxígeno para realizar este proceso o otros aceptores finales de electrones para obtener energía. Y a la vez, durante el proceso, su fuente de carbono es carbono inorgánico, CO2. Este proceso no lo realiza de golpe un único grupo de organismos, sino que se realiza en fases. Por un lado, están los organismos que oxidan el amonio a nitrito, que son los organismos oxidantes del amonio. ¿Y quiénes son estos bichitos? Pues por un lado son unas bacterias, son normalmente del grupo de las gamma y beta proteobacterias, y por otro lado las denominadas arqueas oxidantes del amonio. Aquí quiero destacar una cosa, y es que la primera arquea oxidante del amonio se descubrió en el 2005. No han pasado ni 10 años desde este momento. Y hoy por hoy, hace unas semanas salió el último de los papers que hablan sobre esto. Hoy por hoy se consideran que las arqueas son los organismos principales que desarrollan la oxidación del amonio. Hasta el 2005 éramos totalmente ciegos ante un grupo de organismos que son los principales responsables de la oxidación del amonio. Esto a mí me parece bastante impresionante. ¿Qué otra fase de la nitrificación también se da? Pues la oxidación del nitrito, producto del anterior, al nitrato. ¿Quiénes realizan esta función? Pues los organismos oxidantes de nitrito, que principalmente son bacterias. Hoy en día solo se conocen bacterias que realicen este proceso. Sin embargo, ¿quién nos dice, si en el 2005 fue la primera vez que vimos arqueas, quién nos dice que no puede haber otros organismos que también estén desarrollando este proceso, simplemente que no los conozcamos todavía? ¿Y por qué ha habido un avance en los últimos años en el conocimiento de este tipo de organismos? Pues principalmente por la revolución en las técnicas analíticas de análisis molecular. El descubrimiento de genes, de cadenas de ADN, nos ha permitido ver que en distintas muestras de agua había genes asociados a la oxidación del amonio y a la oxidación de nitrito. Con ellos se han podido hacer perfiles en la columna de agua. Si veis, esta es la zona eufótica, subeufótica y afótica. Se pueden ver perfiles de distribución de abundancias de estos genes. Por un lado, tenemos arqueas oxidantes del amonio, bacterias oxidantes del amonio y bacterias oxidantes del nitrito. Esta línea, que es discontinua, es porque hay veces que si el sedimento es muy somero, pues llega hasta
se mantienen altos niveles de abundancia hasta el sedimento, y si estamos en el océano profundo, pues llega un momento en el que la abundancia disminuye. Desde el 2005, como hemos comentado, con las arqueas hubo una revolución y empezó a haber un interés cada vez mayor en el estudio de este tipo de organismos. Pero no solo se avanza en la detección de este tipo de genes, sino también, no solo es importante la abundancia de estos genes, sino que estos genes realmente se utilicen y deriven en las proteínas que realizan este proceso. Entonces, estas técnicas se combinan con la transcripción de ARN, que es el ARN que coge este gen y lo traduce para la formación de las proteínas. Y con eso también se descubrió un segundo punto muy, muy importante. Y ahora quiero que os quedéis con esta idea porque después vais a ver el porqué. Casi todas las arqueas que contenían el gen de la oxidación del amonio y estaban en la zona eufótica, no solo lo contenían, sino que también lo transcribían, es decir, realizaban realmente la nitrificación. Casi todas las arqueas que contienen el gen de la oxidación del amonio son realmente nitrificantes, las que se encuentran en la zona con luz, la zona eufótica. ¿Por qué quiero destacar? Bueno, es importante una cosa. Estos son los resultados de papers muy, muy jóvenes, ¿no? Desde el 2006, 2008, 2010, 2012. Estos perfiles los planteamos pues, en julio de este año. Probablemente si continuáramos y volviéramos a hacer una revisión a día de hoy, puede que alguno de estos perfiles tuviera alguna modificación, porque es algo que está continuamente, están descubriendo nuevos aspectos. ¿Por qué es importante que las arqueas que están en la zona eufótica, el hecho de que las arqueas que están en la zona eufótica realmente sean nitrificantes? Porque antiguamente o clásicamente lo que se conocía de la nitrificación o lo que se daba por hecho es que toda se producía en el océano oscuro, en la zona afótica. Luego fueron avanzando y hubo un creciente interés por las zonas de mínimo de oxígeno, y entonces ya se vieron que este aumento, sobre todo, o sea, había un pico de crecimiento dentro de las zonas de mínimo de oxígeno. Luego también lo combinaron con la disponibilidad de nutrientes. Y en el 2011 ya hubo una relación entre la existencia, en este caso, de un pico de nitrito, de un máximo de nitrito, con el aumento de la nitrificación en el océano. Este es el típico máximo de nitrito que se suele dar en la zona subeufótica, asociado a que el fitoplancton no realiza bien, está estresado y no realiza bien la reducción de nitrato y libera nitrito al medio. ¿Qué es lo que aportamos nosotros con nuestro nuevo modelo? Pues nosotros hemos decidido identificar los aspectos ambientales que consideramos más esenciales en la distribución de la nitrificación, como por supuesto es la luz, la existencia de zonas de mínimo de oxígeno, la disponibilidad de nutrientes y algo que hasta ahora no se tenía en cuenta de esta manera o desde este punto de vista, que es la estratificación en el océano. A partir de ahí, combinamos estos aspectos y creamos 4 escenarios diferentes. El primero, el escenario A, esta es la columna de agua con la zona afótica, subeufótica y eufótica, y con el límite de la capa de mezcla muy somero, es decir, un océano muy estratificado, consideramos que oligotrófico, porque la zona eufótica es bastante profunda. Este sería el escenario A, un océano muy estratificado y oligotrófico. En el caso de que nos encontrásemos en condiciones eutróficas, el límite de la capa de mezcla estaría casi coincidiendo con el límite de la zona eufótica, porque al haber mucha materia orgánica, habría mucho bloom fitoplanctónico, la zona eufótica se estrecha. El caso C sería una situación en la que por vientos, por upwelling, por remolinos nos encontrásemos una capa de mezcla muy, muy profunda, cuyo límite esté por debajo de la zona eufótica.
Y finalmente el caso D sería el caso de los upwelling costeros permanentes, tipo el de Perú o el de Namibia, en el que existe una zona de mínimo de oxígeno permanente. Ahora os vamos a mostrar los distintos escenarios de esta manera, en el que podemos ver una zona en la que son los perfiles, en la que se muestran los perfiles de nutrientes, el amonio, el nitrato, el nitrito, y otra zona en la que nos encontramos las tasas de nitrificación. Por un lado la oxidación del amonio y por otro lado la oxidación de nitrito. Esto para cada uno de los escenarios, ¿vale? En este primer caso, el océano oligotrófico muy estratificado, lo que llama la atención es que por debajo de la capa de mezcla se produce un aumento de amonio y de nitrito. Y es porque no está disponible para toda la biomasa, la pequeña biomasa que se pueda producir encima de la capa de mezcla. Sin embargo, por excreción, por lisis de las células, sí que va por la columna de agua, y entonces hay una zona en la que estos nutrientes están disponibles todavía dentro de la capa eufótica y que los oxidantes del amonio rápidamente los consumen, lo utilizan y generan nitrito. A la vez, vemos que los oxidantes de nitrito, que en este caso sí que son mucho más sensibles a la luz que los oxidantes del amonio, también empiezan dentro de la capa eufótica a desarrollar su proceso. Y es porque en estos casos en los que la zona eufótica es muy muy profunda, la reducción de la luz es mucho más paulatina. Entonces, hay una comunidad con distintos taxones, como son las baterías nitrificantes, se van colocando en la columna en función de la luz. Pero hay algunas que ya están aquí bastante cómodas funcionando. ¿Qué ocurre en el siguiente escenario? Pues que todos los perfiles, como podemos ver, descienden dentro de la capa subeufótica. Ya no se produce la nitrificación en condiciones puramente eufóticas. Sobre todo se produce en la capa subeufótica. En estos casos, aunque aquí no se ha representado muy bien, el pico de nitrito es mucho más pronunciado, por lo que hemos comentado antes, no solo por la oxidación del amonio llevado a cabo por nuestros nitrificantes, sino también porque el fitoplancton está estresado por luz y no reduce bien el nitrato para formar sus compuestos. Si lo comparamos con el caso anterior, lo que hemos visto es eso, que todos los perfiles se han bajado a la zona subeufótica. En el caso de una amplia capa de mezcla, pues lo que vemos es algo que todos conocemos, que es que los perfiles mantienen unas concentraciones o unas tasas más o menos constantes en toda la zona de mezcla, no siendo la luz el factor principal que influye en la distribución, porque rápidamente la mezcla lo que hace es redistribuir estos procesos. Pero justo por debajo de la capa de mezcla, la oxidación de amonio tiende a disminuir y la oxidación de nitrito tiende a aumentar. Y finalmente, en el caso del upwelling, pues en toda la capa de mezcla se comporta de manera similar a lo que hemos visto antes, y aquí lo que cabe destacar es el comportamiento dentro de la zona de mínimo de oxígeno. Justo en las capas, en los límites más someros de esta capa, la oxidación de amonio aumenta, se fomenta la oxidación de amonio, mientras que la oxidación de nitrito ocurre justo por debajo de este nivel. La nitrificación dentro de estas zonas tiene un papel ecológico muy muy importante, porque en estas zonas no hay oxígeno o están en condiciones subóxicas, y el nitrato se convierte en el aceptor de electrones principal de todas las reacciones redox que se dan allí. Entonces, la nitrificación colabora al mantenimiento de las reacciones que se dan dentro de esta comunidad muy particular.
El gran problema que tiene la nitrificación en estas condiciones, que al ser condiciones subóxicas, los procesos que la desarrollan generan óxido nitroso, y por eso estas zonas se consideran las principales fuentes de emisiones de nitroso a la atmósfera del océano. El óxido nitroso es el responsable, bueno, es uno de los gases de efecto invernadero y aparte también deteriora la capa de ozono. Es importante tenerlo en cuenta porque las zonas de mínimo de oxígeno lamentablemente parece que van en aumento con todo el tema del cambio climático. Lo que hemos visto, estos 4 escenarios, siempre hemos hablado del océano abierto. Cuando nos acercamos a la costa nos encontramos otro tipo de situaciones. Por eso quería mostraros un poco lo que ocurre, bueno, unos resultados de unos estudios que han hecho en un estuario. Aquí estamos hablando otra vez de abundancia. En este recuadro sería justo la desembocadura del río. En este caso sería en mitad de la pluma de mezcla entre el agua dulce y el agua salada. Y finalmente el océano abierto cerca de la pluma del estuario. Las líneas verdes son oxidantes del amonio, las líneas naranjas son oxidantes de nitrito, estas de aquí es en invierno y esto de aquí es en verano, ¿vale? Lo que se ve clarísimo es que a medida que nos vamos hacia el mar, las abundancias son menores, tanto de oxidantes del amonio como oxidantes de nitrito. Y siempre son mayores en verano que en invierno y siempre hay más oxidantes del amonio en estas zonas que de nitrito. Aquí no señalo diferencias de zona afótica, subeufótica y eufótica porque realmente estamos hablando de profundidades de 15 metros, 50 y 90 metros, ¿vale? ¿Qué ocurre con las tasas de nitrificación en estos casos? Bueno, una cosita quería mostraros aquí. En la zona de la desembocadura tenemos condiciones de muy alta concentración de nutrientes, un pH más ácido que el del medio marino y una salinidad baja. En esta zona, valores intermedios y en el ambiente marino, muy baja concentración de nutrientes, el pH más básico y una alta salinidad. ¿Cómo responde las tasas de nitrificación a estas condiciones? Os voy a pasar simplemente para que lo veáis hacia adelante y hacia atrás. Esto sería en la desembocadura. Vemos lo que pasa en esta zona a nivel intermedio y en el mar. Como vemos, en la zona más oceánica los valores son mucho menores que en la zona de la desembocadura. Si solo nos concentrásemos en el pH, veríamos pH más ácido, medio y básico. ¿Qué conclusión podríamos sacar si solo tuviéramos en cuenta el pH? Pues hay quien ha llegado a decir, con resultados parecidos, que el pH ácido favorecería la nitrificación y que entonces este proceso pues no reaccionaría muy mal ante un escenario de mayor acidificación del océano. Cuidado con esto. Aquí realmente lo que nos encontramos es que en la desembocadura hay una comunidad nitrificante específica de aguas dulces y acostumbrada a unos niveles de nutrientes muy altos. Entonces las tasas de nitrificación son muy altas. Sin embargo, en el océano tenemos otra comunidad totalmente diferente que trabaja con otra concentración de nutrientes y está especializada en otro nivel de pH. Ya hay también estudios que demuestran que con una misma comunidad, una concreta oceánica, le acidificamos y no responde también a... Las tasas son menores, no responde también a la acidificación. Es algo curioso y quería simplemente mostrároslo. Bueno, y todo esto, ¿por qué es importante?
El saber dónde se da la nitrificación, que sea en la zona eufótica, que no sea, ¿esto qué interés tiene? Bueno, hoy en día estamos hablando que estos son estudios ya del 2013. Hay grandes dilemas sobre si el océano es eutrófico, o sea, heterotrófico, o es autotrófico, o está en equilibrio. Históricamente debería estar en equilibrio. Si realmente ahora mismo fuera más autotrófico que heterotrófico, pues nos ayudaría a mitigar los impactos de nuestras emisiones de CO2 y seríamos muy felices porque habríamos encontrado la respuesta a todo. Y si fuera más heterotrófico en la actualidad que autotrófico, pues tendríamos un problema. Y por eso cada vez tiene más interés el saber con exactitud qué es lo que ocurre aquí. Pues resulta que cuando analizan distintas metodologías, por ejemplo, los flujos de oxígeno in vitro, pues nos encontramos con que los resultados parecen que muestran que tenemos un océano principalmente heterotrófico. Y si utilizamos otras técnicas, pues relacionadas con relaciones de isótopos, bueno, una serie de aquí de técnicas, parece que es más autotrófico. ¿Y qué pinta aquí la nitrificación? Bueno, esto no quiero centrarnos en todos estos numeritos, simplemente quiero que veáis que se han estudiado y han aportado información sobre el ratio que hay entre los moles de carbono fijados por moles de nitrógeno oxidado. También hay una relación, porque durante este proceso se consume oxígeno, entre los moles de oxígeno que se necesitan para oxidar un mol de nitrógeno. Y si combinamos las tres, podemos saber para fijar un mol de carbono cuánto oxígeno necesitamos durante la oxidación del nitrógeno. Y los resultados es que para fijar un mol de CO2, nuestra comunidad de nitrificantes necesita entre 14 a 52 moles de oxígeno. Es decir, que si nosotros cogiéramos una muestra de agua y viéramos que el oxígeno se reduce, no siempre iba a ser porque se estaba respirando, sino hay unos organismos aquí que también cogen oxígeno, pero para fijar carbono. Y eso conviene tenerlo en cuenta. La nitrificación no es el único proceso que incide de una forma anómala a las variaciones de oxígeno a la vez que fija CO2. También existe la fotosíntesis aeróbica anoxigénica, que es fotosíntesis que se realiza en condiciones con existencia de oxígeno, pero él no genera oxígeno, no emite oxígeno al medio. Está la fotosíntesis anoxigénica anaeróbica, que se encuentra en condiciones subóxicas, no genera oxígeno, pero sí hace la fotosíntesis. Y, por supuesto, distintos tipos de quimioautotrofía, no solo la nitrificación. Entonces, a la hora de realizar los balances, aquí deberíamos tener en cuenta toda la autotrofía, no solo la fotosíntesis. Bueno, otro de los aspectos donde también incide la nitrificación es a la hora de determinar la capacidad que tiene el océano de ser sumidero de CO2. ¿Por qué influye? Hasta ahora este es el modelo, insisto, otra vez 2013, más utilizado para interpretar la capacidad de exportación de la materia orgánica en el océano. Y tiene en cuenta el fitoplancton, los consumidores, se genera materia orgánica que precipita a la zona afótica, aquí se regenera y entonces hay unos nutrientes que suben. Aquí yo incluiría como mínimo los quimiautótrofos, realmente habría que incluir todos los organismos que hemos dicho antes. Pero es que en concreto los nitrificantes tienen un papel fundamental y es porque estos flujos se han estimado de manera histórica en función de la existencia de nitrato. La idea era la siguiente.
se produce fitoplancton, se consume, aquí hay una exportación de materia orgánica y aquí se regenera esa materia orgánica y los organismos nitrificantes generan nitrato en ese proceso. Este nitrato es bombeado hacia arriba por procesos físicos y entonces toda la materia, como la nitrificación solo ocurre aquí, en la zona oscura, toda la producción primaria derivada del nitrato existente en esta zona tiene que ser equivalente a la materia orgánica que previamente ha caído aquí. Entonces, en función de ese porcentaje, estimo la capacidad de sumidero que tiene el océano, porque este valor es equivalente al que previamente ha precipitado. Pues eso es lo que se llama el F-ratio clásico, ¿vale? Producción nueva partido de producción total, ese porcentaje es equivalente a la capacidad que tiene el océano de fijar ese CO2 o de exportar esa materia orgánica. ¿Cuál es el problema? Pues lo que hemos insistido previamente. Cuando hay nitrificación en la zona eufótica, estamos produciendo nitrato in situ. No todo el nitrato que está en esa zona proviene de las capas profundas, con lo que no toda la producción asociada a ese nitrato se puede considerar nueva, porque hay parte del nutriente que es autóctono, no es alóctono. Hay parte de esa producción que es regenerada. Bueno, pues analizaron, ya es algo que se ha trabajado en varios estudios, y se ha descubierto que esta sobreestimación de la capacidad de sumidero del océano puede ir en ocasiones desde el 2% hasta el 142%, y que es sobre todo en las zonas oligotróficas donde más se ha sobreestimado. ¿Por qué aquí? Porque la concentración de nutrientes es tan pequeña que en el momento en el que hay un poquito de excreción de amonio, rápidamente los oxidantes del amonio están trabajando. Entonces, el ciclo del nitrógeno es muy rápido. Las tasas de regeneración del amonio es muy alta en estas zonas, en las zonas oligotróficas. Y la sobreestimación en base a un F-ratio puede ser muy alta en estas zonas. En el 2007, Joule modificó este F-ratio clásico en base a eso, a la existencia de nitrificación, de distintas tasas de nitrificación en la zona eufótica. Pero es que la nitrificación no es el único proceso que puede influir en los conceptos de producción nueva o producción regenerada. No es el único dentro del ciclo del nitrógeno. Producción nueva siempre se ha asociado al nitrato y producción regenerada siempre se ha asociado al amonio, porque era lo que excretaba el fitoplancton. ¿Qué ocurre? Que tenemos los fijadores de nitrógeno. Y los fijadores de nitrógeno lo que hacen es coger nitrógeno atmosférico e introducirlo dentro de sus células. Cuando excretan o se lisan, liberan amonio al medio. Pero es que este amonio es nuevo. No es regenerado por las excreciones de todo el fitoplancton. Entonces, esta parte de la producción asociada a este amonio debería considerarse producción nueva. Al final, los conceptos de producción nueva y producción regenerada convendría revisarlos en base a estas diferencias, de dónde viene el nitrato. Nueva producción, pues por supuesto el nitrato que proviene de las capas profundas, pero también del amonio que está fijado por los diazotrofos. Producción regenerada, pues aquella asociada al nitrato, pero que viene de la nitrificación in situ, y por otro lado del amonio regenerado. ¿Vale? Lo ideal que habría sido pues poder llegar aquí y con todo esto que hemos visto, coger las tasas que vienen en distintas publicaciones que se han medido, aplicarles los ratios de los moles fijados por mol oxidado, también la captación de oxígeno, y poder decir en los distintos escenarios pues en qué zonas se va a dar una fijación mayor de carbono por parte de los nitrificantes, va a afectar más al balance de oxígeno.
pero cuando nos pusimos a ello nos encontramos con esto. Y esto no es simplemente para que os hagáis una idea de la cantidad de información que se puede manejar en este sentido, ¿no? Estos son distintos estudios clasificados en base a la fase de nitrificación que estudian, las tasas que han llevado a cabo, el método de filtración, unidades, profundidad, la resolución vertical. Y intentando utilizar y comparar estos datos, nos dimos cuenta que teníamos paper con mucha variabilidad en las técnicas que utilizaban. Algunos utilizaban técnicas de isótopos, otros utilizaban la fijación de carbono y le aplicaban un ratio. Bueno, múltiples formas, otros incubaciones. También llamaban nitrificación a veces a la nitrificación total, otras veces a la oxidación del amonio, otras veces a la oxidación de nitrito, con lo que tampoco podías compararlo directamente. Las unidades, a veces incluso unidades aparentemente iguales no se referían a lo mismo. Por ejemplo, te daban la nitrificación integrada en la columna de agua por metro cuadrado, pero unos te hablaban de una columna de 100 metros y otros te hablaban de una columna de 500 metros. Entonces no podemos comparar directamente esos valores. Las profundidades en las que realizaban las mediciones, como habéis podido comprobar, en distintas situaciones de estratificación y de eutrofización, la profundidad donde se dan los máximos de nitrificación no es la misma. Con lo que a lo mejor te dicen, no, estoy tomando una muestra a 50 metros y me interesa más saber si estoy en la zona subeufótica, en el límite más bajo, y también había variaciones en esto. La resolución vertical, a veces con una única medición dentro de la capa eufótica, ya asociaban que ese era el valor de la nitrificación, y sin embargo habéis visto que puedes estar cogiendo desde el mínimo al máximo, dependiendo de ella. Entonces había otros papers que sí que hacían una secuenciación más de las mediciones y era difícil comparar los resultados entre sí. La escala temporal, por supuesto. Entonces, aquí al final no podíamos hacer una comparación directa de esos valores concretos. Y entonces, pues una de nuestras propuestas es que sería muy interesante que en el tema de la nitrificación, viendo el modelo conceptual que planteamos, se definiera un nuevo protocolo de toma de muestras cuando estudias la nitrificación, en base a el nivel de estratificación de la columna de agua, la zona si es oligotrófica o eutrófica, si hay una zona de mínimo de oxígeno, y determinar en qué puntos pueden resultarme de mayor interés para el estudio de la nitrificación. Y, por supuesto, pues intentar entre todos trabajar para unificar la metodología a utilizar en este tema, o incluso desarrollar una nueva técnica, que es en lo que estamos ahora, para que fuera sencilla y utilizable por todos, por distintos grupos de investigación a la hora de calcular la nitrificación. En fin, al final, de aquí yo lo que quería que os quedara claro es que la nitrificación es un proceso que no solo está afectado por distintos aspectos ambientales, sino que la combinación de ellos afecta mucho a su distribución. Como hemos visto, pues en el océano oligotrófico estratificado, pues sobre todo se da en la zona eufótica la oxidación del amonio. Y la oxidación de nitrito también empieza a verla dentro de la zona eufótica. En un océano estratificado, todo desciende a la zona subeufótica. En el caso de una amplia capa de mezcla, pues los valores de nitrificación se mantienen constantes, me es igual dónde tomar la muestra, por encima de la termoclina, pero por debajo la oxidación del amonio disminuye y la oxidación de nitrito aumenta. Y en el caso de la zona con upwelling, pues ocurre lo mismo por encima de la zona de mínimo de oxígeno, pero en la zona de mínimo de oxígeno tiene un comportamiento diferente, que es que empieza en la capa más alta, empieza a aumentar la oxidación del amonio y seguidamente la oxidación de nitrito.
Consideramos que debería haber un protocolo específico sobre la nitrificación. Deberíamos trabajar en aunar esas ideas y hacer una técnica de medición que pueda ser comparable entre distintas muestras de agua. Y sería ideal, pero esto ya es más difícil, poder aplicar el modelo en un programa de toma de muestras real en el campo, ¿no? Los conceptos clásicos de producción nueva y producción regenerada deberían ser redefinidos. Y, a ver, la influencia que tienen los distintos factores ambientales, especialmente la estratificación y el aumento de las zonas de mínimo de oxígeno en la distribución de la nitrificación, debe tenerse muy en cuenta, sobre todo en el escenario de cambio global que estamos viviendo ahora. Y volviendo un poco a los que os comenté al principio, pues quería poneros esta cita, la que viene a decir algo así como que no pide disculpas por poner a los microorganismos en un pedestal sobre el resto de los organismos vivientes, porque, bueno, si la última ballena azul se enfrentara hasta la muerte con el último panda, pues sería algo desastroso, pero no sería el fin del mundo. Sin embargo, si accidentalmente envenenáramos a las últimas 2 especies de oxidantes del amonio, pues entonces eso ya serían palabras mayores. Y por eso me conquistaron. Y ya está, muchísimas gracias. Y ahora no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Mucha información de golpe. Sí. Sí. Lo que yo veo es que, digamos que el nivel en investigación oceanográfica que se está haciendo aquí es muy alto, ¿no? Es enorme, es una cosa que a mí me congratula, porque llevo tantos años trabajando, uno lleva un montón. A ver, puedo hablar un minuto, me recuerda mis tiempos en Barcelona, en donde yo allí, a la edad de Maite y más joven todavía, pues me codeaba con los grandes investigadores de aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, luego viene uno para una cosa más práctica, más. Entonces, para mí, el oír estas cosas que son realmente de una trascendencia ecológica, no sé si esa es la palabra, o ambiental, o tremenda, ¿no? Porque ahí es donde, claro, hay otros países con una gran capacidad de financiación, donde se meten a estudiar estas cosas. Realmente pues es lo más importante, porque al final alguna aplicación, aquella famosa historia entre la teoría, que si la investigación básica o la investigación aplicada. Si la investigación es investigación, y estas cosas, estas ideas, a saber que van a poder llevar a cabo de aquí a X décadas, pues será lo que dice Mike, bueno, lo que dice esa cita, es decir, como fallen las bacterias, aquí se acabó todo. Ya pues, se podrá extinguir la ballena tal o lo que quiera que sea. ¿Cuál es el otro bicho? El panda. Ahora, como esto se acabe, se acabó todo. Va siempre y acabo, siempre oí como que de todos los ciclos de los minerales elementales, nitrógeno, carbono, el del nitrógeno era como el más complejo, ¿no? No sé si el ciclo del azufre o si el ciclo del fósforo, pero el del nitrógeno siempre desde mis tiempos juveniles fue una gran, ¿cómo decir? Una gran, no sé, una gran preocupación de la ciencia de oceanográfica de aquellos tiempos, y veo que sigue, y espero que seguirá, con gente como Maite y con mucha más gente. No, sí, cosa a mí tiene la fuerza de escribir esta cosa y poner en la literatura, porque normalmente pensamos, es para la gente más grande, más alta, pero no. Tú
puedes hacerlo. Es como, pienso que Yule, su papel es de hace 8 años, era un artículo muy bueno. Y pienso que a la época Yule era un estudiante, no sé, no era una persona muy established, ¿cómo se dice established? Sí, ya funcionalizado de alguna manera. No tiene una posición fija, nada. So, just necesito pensar, ok, yo puedo hacerlo, tú puedes. Voy a poner. Maite, si me permites un par de sugerencias. Sí. Perfecto. Has hecho 4 escenarios que corresponden a situaciones más o menos oceanográficas que podemos reconocer fácilmente, pero yo creo que a lo mejor podrías profundizar un poco más e intentar hacer escenarios regionales, es decir, una parte que tú no has analizado aquí, por ejemplo, el impacto de las entradas atmosféricas sobre el océano. Sí. Y regionalmente ese impacto es distinto. Entonces, has hablado de 2 factores que están cambiando en un escenario, en un océano futuro: las zonas de mínimos de oxígeno y el pH, pero también toda la entrada de aerosoles atmosféricos, todas las partículas. El ciclo del polvo cambia también en ese escenario futuro. Entonces, a lo mejor, ya para terminar de ser osada con este tema, podríamos también intentar hacer escenarios regionales y también ver un poco el impacto atmosférico de esas partículas y las entradas, porque has hablado de la producción nueva de la que viene de abajo, pero no de la que... Sí, ha sido porque nos hemos centrado sobre todo en la nitrificación, solo la nitrificación. Luego solo hemos hablado un poquito de los fijadores de nitrógeno, solo en el caso de hablar de producción nueva y producción regenerada, que también en la producción nueva se debería tener en cuenta esos aspectos. Y es verdad que no hemos tenido en cuenta los aportes de polvo, y es cierto, como nos va a pasar ahora hoy, mañana, pasado, que cambia todo. En zonas como la nuestra cambia totalmente de un día para otro la columna de agua, ¿no? Y es cierto que tiene un impacto muy grande, y solo hemos nombrado un poco, y además en otro proceso que es la fijación de nitrógeno. Gracias. Una cosa que pienso que, es una cosa en los modelos. En cada modelo, en cada situación, tiene un concepto en tu cabeza de la inventory de los nitratos, amoníaco, y también las tasas. Y la inventory, parte de inventory, tiene una idea de algunos artículos. Pienso que en su artículo necesitamos fixar muy claro el origen de estos modelos conceptuales. Para mí es no estoy seguro que cada cosa es correcta y necesito verificar, pero tengo confianza en tú. Las tasas de nitrificación, nosotros, dentro de toda la revisión bibliográfica, un porcentaje bastante importante de los papers eran mediciones, eran estudios realizados en esta zona, se dan estas tasas, esta profundidad, a esta y a esta. Los perfiles, nosotros no podíamos comparar directamente los resultados de un paper a los de otro, aunque fuera de la misma zona, por todo lo que hemos comentado ahí, por técnicas diferentes, profundidades diferentes, tal. Pero lo que sí era comparable era la distribución en la vertical. Entonces, los perfiles que están puestos allí, si veis, no están cuantificables. Los de las tasas solo ponen mínimo y máximo, porque no podíamos darle un dato, porque dependiendo de la técnica utilizada y tal, podían variar y bastante.
pero sí que podíamos ver que en la zona subeufótica justo aumentaba la oxidación del amonio, también relacionado con el aumento del pico de nitrito y ese tipo de cosas. En el caso de los perfiles de nitrógeno, también, o sea, de nutrientes, también en parte vienen de esos mismos papers, y las cantidades, pues básicamente también los mínimos y los máximos, pues por milero en general, pero pasa un poco lo mismo. Los datos exactos no son comparables de un paper a otro, pero sí las tendencias, sobre todo en las tasas de nitrificación. Pero sí, eso debemos reforzarlo más. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.